Buen día, ¿cómo están? Mañana de lunes, yo aquí otra vez, a pedido del público. ¿Cómo están? Bueno, mañana de lunes, 24 grados en la ciudad de Paraná, esperemos que se mantenga el clima así, aunque no quiero ser mala onda, pero me parece que durante la semana va a ir creciendo, aumentando la temperatura. 11:06 de la mañana y arrancamos con otra mañana de entrevistas. En este caso estamos en conexión con Javier Orduna, abogado, coautor de la Ley de Cannabis de Entre Ríos, especialista en normativas vinculadas al cannabis. Javier, buen día para vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hablemos sobre la ley ReproCan. ¿Nos puedes comentar más o menos de qué se trata para quienes no estén enterados sobre la ley? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar hay que mencionar que desde el año 2017 en Argentina tenemos una ley de cannabis medicinal y cannabis terapéutico, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ya habiendo transcurrido 8 años, las experiencias que nos ha traído el cannabis a nivel nacional es que los resultados de que el cannabis es bien usado tiene efectos positivos para la salud de las personas y esto es innegable. De esto ya se empieza a estudiar en las universidades, o sea, ya empieza a ser parte de las currículas, de manera tal que ya los profesionales de la salud comiencen a tener cannabis dentro de su caja de herramientas a la hora de tratar a los pacientes, ¿no es cierto? Lo que ocurrió en el último tiempo es que eh, a medida que fue pasando el tiempo, desde el año 2017 a la fecha, han habido avances en materia de lo que es la instrumentación de la política de cannabis a nivel nacional. Concretamente, para que la gente entienda, lo que el Estado Nacional decidió fue que el cannabis debe ser legal, pero debe ser regulado. El cannabis debe ser legal, debe ser Claro. regulado. Para eso se creó un registro que emite licencias a aquellas personas que necesiten el cannabis para satisfacer su derecho a la salud, ¿cierto? Ese registro, si bien la ley es del 2017, ese registro se instrumenta recién en el año 2020 y a partir de la pandemia tuvo diversos avances, algunos muy buenos. En primer lugar, lo que ocurrió fue que se obtuvo una información que no se conocía hasta ese momento, que es que en Argentina había 300.000 usuarios de cannabis medicinal, 300.000 personas inscriptas que autocultivaban su medicina, es decir, superó ampliamente las expectativas de lo que era el Estado Nacional, de la política, y así fue que también, justamente con la gran proliferación de usuarios de cannabis, lo que empezó a aumentar fue una demanda por empezar a cultivar, así fue que se empezó a desarrollar la industria de las semillas, que son las creaciones fitogenéticas, ¿cierto? Entonces, en el año 2020, 2021, 2022, se empezaron a inscribir en Argentina más de 100 semillas nacionales para satisfacer esa demanda de cannabis, porque si bien para nosotros la planta es una sola, lo que ocurre es que cada planta tiene sus particularidades, es decir, no todas las plantas sirven para las mismas patologías o síndromes. Claro. De manera tal que en Argentina se avanzó muchísimo. De hecho, en el año 2023, Argentina a nivel internacional fue pionera en lo que hace o sea, fue la primera en poder salir a contar a nivel mundial a lo que son los institutos nacionales de las semillas que hay, que cada país tiene el suyo, y en los congresos internacionales donde se establece se tratan los temas de la semilla, Argentina dio mucho que hablar. Claro. Eso es un poco un resumen de lo que es el marco normativo del cannabis en Argentina. Hoy el cannabis en Argentina es legal con un permiso. Ese permiso lo otorga el Estado Nacional. Hay también leyes provinciales. Entre Ríos tiene una ley provincial
excelente, que está plenamente operativa a pesar de que el gobierno no la reglamenta, ¿cierto? Para que la gente sepa, una ley es el qué y la reglamentación es el cómo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, una ley dice, se puede utilizar cannabis para las personas y la reglamentación que se ocupa el Poder Ejecutivo, que es el gobernador o el presidente de la nación, dice cómo se va a utilizar, cómo se va a aplicar eso, ya sea en los hospitales o en donde sea. Ese es un poco el marco normativo actual. Y Claro. también a decir una cuestión a tener en cuenta para aquellas personas que son mayores, eh, hace un tiempo atrás, cuando se votó por primera vez el divorcio vincular, que antes la gente no se podía divorciar, hubo todo un miedo con eso de que la gente iba a salir corriendo a divorciarse, se iban a Sí. destruir la familia. Bueno, eso no ocurrió, no solo eso, sino que la gente se divorcia y se vuelve a casar una, dos, tres veces porque apuesta a la institución del matrimonio, cree en la familia. Bueno, con el cannabis pasó lo mismo. La experiencia indica que no solamente fue positiva la regulación de cannabis en Argentina, sino que fue muy positiva porque, dicho por la misma ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a partir de que en Argentina existe una política de cannabis donde el autocultivo de cannabis es de los usuarios, cayó el narcotráfico. Lo dice ella. Entonces, eso es algo para resaltar de que en Argentina la política de cannabis es positiva. Por supuesto que siempre el veneno está en la dosis, ¿no? Cualquier mal uso de la sustancia va a devenir. Bueno, pero eso pasa con el agua, con el alcohol, con cualquier otra sustancia, no solamente Claro. con la cannabis. Claro. Javier, te consulto, ¿los anuncios que realizó Patricia Bullrich se han cumplido? No, lo que hizo la ministra recientemente, la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, hizo un anuncio en un programa de televisión en el cual ella eh, iguala a los usuarios y consumidores de cannabis, a los pacientes inscriptos, debidamente inscriptos con sus indicaciones médicas, los iguala al narcotráfico, los iguala a Pablo Escobar. Muy lejos de ello, por el contrario, eso está lejos de ser así. Los usuarios de cannabis justamente denuncian su domicilio, están a derecho, tienen una cadena de trazabilidad, han producido toda una cultura del cannabis bastante segura. Ahora, por un lado podemos hacer dos análisis, ¿no es cierto? El análisis legal y el análisis coyuntural. El análisis legal es que lo que la ministra dice, primero, la ley de cannabis medicinal, la autoridad de la ley de cannabis medicinal es el Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual a Patricia Bullrich no es competente para opinar en materia de salud. Por otro lado, para tirar abajo la política de cannabis o el ReproCan o esos 300.000 registros, haría falta, en principio, que deroguen la ley, ¿no es cierto? Es un requisito, es una ley ampliamente votada, como dijimos en un principio, en el 2017, por todos los sectores de la política argentina, es decir, el debate legislativo fue muy rico, muy enriquecedor y no ha despertado polémica en ningún sentido. Creo que es justamente eso, también hay que hacer un análisis coyuntural que quizás tiene que ver con o desviar la atención o bien tomar participación en la escena política, pero es lamentable que se hagan eco de cuestiones así, teniendo en cuenta que se encuentran en juego los derechos de por lo menos 300.000 personas. Claro. Sobre esto también que los usuarios, las usuarias de cannabis se queden tranquilos de que frente a esto existen recursos legales, es decir, no es tan fácil voltear una ley en Argentina, ¿cierto? No es tan fácil, hay derechos adquiridos, ¿cierto? Acá cuando estamos hablando de la salud de las personas, acá se encuentra completamente en juego el sistema de frenos y contrapesos. Entonces,
creo que es algo para tener en cuenta, para observar, pero me parece más una declaración política que un acto de gobierno, porque a decir verdad, al día de la fecha, si bien es cierto que desde el 2023, desde el cambio de gobierno, el ReproCan, hay que decirlo, a partir del cambio de gobierno el ReproCan está frenado, ¿bien? El ReproCan no ha avanzado, se ha ido hacia atrás en lo que es el desarrollo de una política de cannabis a nivel nacional. Esto creo que es algo que es negativo para nuestro país porque se estaba desarrollando la industria del cannabis desde el origen, ¿no es cierto? O sea, la Claro, semilla sí. de la planta de cannabis es el origen de la planta y tener semillas nacionales que permitan el desarrollo de una industria, que permitan satisfacer la necesidad de un derecho, Ujú. o con una semilla argentina, no es menor. Entonces, eso hoy en día creo que hay que decirlo, está quieto la aplicación, la operatividad de la norma por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Pero celebramos también si las declaraciones de la ministra Bullrich son para traer el tema en discusión, justamente creo que es una buena oportunidad para llamar el tema, para reflexionar si efectivamente en estos 8 años el cannabis ha sido un problema en la Argentina o si en realidad vino a solucionar una cuestión. Habida cuenta eso, creo que la evidencia está sobre la mesa, la inmensa mayoría de la gente tiene a alguien que se encuentra inscripto, conoce a alguien, le ha mostrado el registro, que es como una licencia de conducir, ¿no es cierto? Que tiene permiso para cultivar, y en ese sentido no está habiendo cambios. Ujú. No sé si alcanzo a ser claro. Sí, Javier, por supuesto que sí. Bueno, te agradezco por la comunicación y por todo lo que nos has informado, que es bastante importante sobre, bueno, el fin del programa de ReproCan, todo lo que se alerta que va a ocurrir, que es, bueno, esperemos que no sea el fin del programa. No, que quede claro para los oyentes que eh, en Argentina hay una ley de cannabis y eso no es posible tirarla abajo sin otra ley. Así Ujú. que se queden tranquilos y bueno, que en su defecto, si tienen una situación en particular, que acudan a patrocinio jurídico letrado para afrontar esa situación. Desde Ujú. ya, muchas gracias por darle importancia al tema porque detrás del cannabis hay mucha gente que está satisfaciendo su derecho a la salud y eso no es menor. Muchas Sí, gracias. sí, que es bastante importante para, bueno, las enfermedades que por ahí se presentan, que el cannabis ayuda mucho en esos casos. Bueno, muchas gracias, Javier, y estemos atentos a novedades. Estábamos con Javier Orduna, abogado, coautor de la Ley de Cannabis de Entre Ríos. Una de nuestras